al Señor es una de las formas de ser lleno del Espíritu Santo. Y Él nos viene hablando permanentemente sobre esto, ¿no? De seguir creciendo en el conocimiento de Él. Y esta no va a ser una excepción, porque el Señor tiene siempre una voz potente llamando a su iglesia a ir en pos de más y más y más. Y no quedarse allí estancada en lo que tuvo posibilidades de crecer. Así que en esta mañana vamos a estar transitando por algo que tiene que ver con lo alusivo, pero también tiene que ver con lo que el Señor viene hablando a su pueblo, a su iglesia. La palabra del Señor está cargada, está llena, hay abundante llamado del Señor. Llamados y llamados y llamados. El primer llamado fundamental del Señor es el llamado al arrepentimiento, claro está. Pero a partir de ahí, Dios tiene un llamado constante, permanente, diríamos diario, para cada una de nuestras vidas, para que nosotros sigamos, en principio, creciendo, madurando, y siendo esto contributivo para ser llenos de su Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, si bien es cierto, es una señal de que fuimos bautizados. ¿Qué es bautismo? Sumergirnos, ser llenos. El bautismo en agua, el verdadero bautismo en agua, el bíblico, es cuando la persona se sumerge, porque simboliza la muerte, el depósito de los pecados, y luego simboliza emerger hacia una nueva vida, limpios por la gracia, el poder de la obra redentora del Señor. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con algo similar. Nosotros somos llenos, invadidos, sumergidos en el poder de su Espíritu, para luego, cuando salimos de ese bautismo, nosotros salimos como lo que dijo el Señor, llenos del poder y la gracia para cumplir la gran tarea que nos ha encomendado. Así que esto de ser bautizado en el poder del Espíritu Santo es necesario. Usted, cuando recibió a Jesús, usted recibió el sello, la garantía, o el sello que garantiza que usted es un hijo de Él. Es la identidad. Pero eso no tiene que quedar solamente como lo que sucedió aquel día, sino que ese ser que vino a habitar dentro mío, yo lo tengo que hacer crecer en potencia. Ese ser que es el Espíritu Santo, que no es una energía, es la persona de Dios en el Espíritu. Tiene que ir creciendo, lo tengo que custodiar, cuidar, y le tengo que ir dando alimento permanente para que vaya creciendo. Y así llega el momento del conocido bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué señal hay de que la persona fue bautizada con ese Espíritu Santo? ¿Fue sumergida? ¿Fue llena? El hablar en lenguas. Son las señales que demuestran que la persona fue llena del Espíritu Santo. Pero a partir de ahí no es que concluye, tiene otro llamado de parte del Señor. Eso tenés que cuidarlo y eso tenés que abastecerle para que eso no se debilite. Y Dios tiene esa capacidad preciosa, maravillosa de ir renovándonos en esa llenura del Espíritu Santo. Si usted un día fue lleno del Espíritu Santo, fue sumergido en las aguas del Espíritu de Dios, y usted un día expresó su alabanza y su adoración a Dios en lenguas, ahí empezó. Usted puede ser renovado permanentemente en ese poder que vino un día a su interior y desbordó. Y debo ser entonces muy cuidadoso para que eso no se apague. Las recomendaciones y las enseñanzas que el Señor le dio al pueblo de Israel en la antigüedad, a los sacerdotes, les dijo: ustedes son los responsables que el fuego del altar nunca se apague. Ustedes son los responsables de avivar el fuego permanente
día a día. Hay responsabilidad sobre mi persona. Dios me dice, sos el responsable de que día a día esa llenura se vaya renovando. Por eso no nos tenemos que quedar con que hace muchos años yo fui bautizado con el Espíritu Santo. Yo recuerdo, tenía 24 años y fuimos convocados a una reunión. Esto era muy común en la antigüedad. Y miren que no le estoy hablando de mucho tiempo atrás. 30, un poco más de 30 años atrás. Y era muy común en las iglesias que se convocaran a reuniones para buscar la llenura del Espíritu Santo. Aquí no hay pases mágicos. Aquí pasa por una búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. Y yo recuerdo que en una noche donde en lo que es hoy una iglesia que ha cambiado su aspecto notoriamente, pero era la iglesia en su momento pequeña y en un altillo, en un lugar como si fuera el aposento alto. Allí fuimos a orar. Y yo era nuevito. Y yo veía a mis hermanos que de pronto caían de rodillas. Aleluya. Y veía cómo el poder del Espíritu se manifestaba en ellos. Y de pronto empezó a haber un fuego, un ardor en esa habitación. No recuerdo cuánto había, cuántas personas, cuánta gente había. No creo que haya habido más de 20, 30 personas. Y empecé a notar. Y levantaban sus manos y alababan y adoraban a Dios en nuevas lenguas. Y yo decía dentro mío, Señor, y yo. De pronto al lado mío cae de rodillas alguien. Y lo único que atiné a hacer fue a posar mi mano sobre sus espaldas y había fuego. Y ese fuego me invadió. Y allí empecé a adorarle a Dios en una lengua que yo desconocía. Y allí empecé a hablarle y a glorificar su nombre. Y ni sabía lo que decía, pero era tan bello. Era tan precioso lo que me estaba sucediendo. Jamás en mi vida yo me sentí como en ese momento. Para mí era tocar con mis manos el cielo. Era como que levantaba mi mano y el cielo estaba ahí y yo recibía la gracia y la unción de Él. Y así estuvimos no sé cuánto tiempo alabando y adorando. Nadie hizo ninguna locura. A veces lo que la gente tiene miedo, que pase algo loco, no. Dios es un caballero y es ordenado. Y si tú tan solamente le abres tu corazón y abres tus labios y le crees, será suficiente. Y Él llenará tu vida. Y vivirás la experiencia más gloriosa en el Señor. Porque aquel que un día te perdonó y borró tus pecados, ahora no solo te da identidad de hijo, sino que te dice, te otorgo poder en el Espíritu para que lleves adelante lo que te voy a asignar, lo que te voy a encomendar. Entonces es necesario buscar, no apelar a fórmulas. No porque alguno dice aleluya, 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 va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. No, eso nacerá de ti espontáneamente y tú empezarás a hablarle y tienes que rendirte porque pasa por eso. Que
que nos rindamos a la gracia y al poder de Él. Y a partir de ahí, tendrás una vida distinta. Vivirás una vida diferente. Pero dependerá de que no lo dejes que se apague. Ese fuego tiene que arder siempre en tu altar. No todas las veces te manifestarás en lenguas, porque ese poder ya está en ti. De vez en cuando aparecerá una renovación, pero vas a sentir un poder, vas a tener un coraje distinto, vas a soportar inclusive cosas a tu alrededor que sin la llenura de Él no lo podrás lograr. Siempre te encontrarás, a pesar de que Él está en ti, contigo, siempre considerarás como que sales derrotado de las batallas que libras día a día. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, iglesia. Decía en su oración el hermano Hugo, que tu buen Espíritu, Señor, porque ¿qué hace el Espíritu? El Espíritu Santo es como la savia en el árbol, en la planta. El Espíritu lo que hace es mantener a esa planta viva. La savia lo que hace es mantener a ese árbol vivo, con vida. Así trabaja el Espíritu en tu vida y en mi vida. Necesitamos de Él. Necesitamos de su Espíritu. Quise tomarme este tiempo para posicionarnos en el recordatorio. No te conformes con que un día pasó aquello. No te digo que te va a pasar todos los días, pero debes buscar que suceda constantemente en ti. Yo empecé a vivir una experiencia en el Espíritu que fue una enseñanza para mí. Porque de eso se trata la obra del Espíritu Santo. Él les recordará y Él les enseñará. Y yo recuerdo que cuando estaba atravesando alguna dificultad, era el momento de mi mayor inclinación ante el Señor. Es como dijo Pablo: bástate mi gracia, porque cuando eres débil te tengo más cerca mío. Y yo recuerdo que viví esa experiencia y la sigo viviendo. En mis debilidades es donde más busco a Dios, y es donde más me llena con su Espíritu, me renueva con su Espíritu. Pero aprendí otra cosa. Quizás no estés atravesando una prueba o una dificultad. Quizás no estés en un momento de debilidad, pero estás en una búsqueda. De pronto puede venir esa renovación del Señor en tu vida. Y aprendí que el Señor me ama tanto, te ama tanto, nos ama tanto, que el Señor viene a fortalecernos. Por eso dice: el hablar en lenguas es para edificación propia. Va a venir para fortalecerte anticipadamente por la tormenta que se te avecina y que tú ni te imaginas lo que viene. Pero cuando llega, afloran fuerzas dentro tuyo que ni te imaginabas que estaban, y soportas los embates de las olas que en otro momento posiblemente hubiéramos creído que nos hubiera asfixiado y ahogado.
recordaba el testimonio de Lorena. Dicho sea de paso, gracias Lorena. Gracias porque tomó iniciativa y me dijo, pastor, yo quiero limpiar mi iglesia cuando puedo. Y ayer ella vino y fielmente estuvo. Si usted entró hoy y vio la iglesia limpita y con aroma radiante, bueno, aquí, gracias Lorena por dedicarme ese. Usted le ofrendó al Señor ese tiempo para su obra. Gracias. Y ella contaba hace unos días atrás, no sé si todos saben, está atravesando un momento difícil con su hermano, le amputaron la pierna. Bueno, tenemos el grupo de oración al cual estamos pasando la información, solicitando esa ayuda. Y ella me decía, pastor, usted sabe que atravesando esa dificultad, porque es el único sostén espiritual en el grupo de la familia, y anda de aquí para allá, y con su hermano de aquí para allá, y soportando las angustias y las aflicciones, y los estados de ánimo a veces decayentes de la familia, del hermano en especial, y afecta a toda la familia. Y ella decía, yo no sé de dónde, pastor, hasta no comía, pasó algunos días hasta comiendo ahí, no sé si un sandwichito, tomándose un matecito, y ella decía, no sé de dónde aparecen las fuerzas. Bueno, las fuerzas aparecen de lo que el Espíritu ya mora en ella. Entonces, si esa muestra de Dios trayendo esa potencia para sostenerse de pie ante esta prueba, se imagina, llena del Espíritu Santo, señal evidente de la llenura, hablar nuevas lenguas, esas fuerzas se van a multiplicar. Así que le animamos, Lorena, que usted vaya por más, siga buscando al Señor. Me quise tomar estos minutos para posicionarnos en el recordatorio de la fecha, en lo que hoy está la iglesia cristiana en el mundo, no solo la iglesia de Dios, la iglesia cristiana en el mundo, celebrando el Pentecostés. Hoy es el día de cierre. Y que es un tema que lo vamos a tener que seguir ahondando con respecto a la figura del Espíritu de Dios. Así que yo les prometo que vamos a seguir trabajando sobre esto. Algunos lo conocen, pero lo vamos a recordar, y otros que desconocen lo vamos a aprender a conocer. Entonces Dios nos está permanentemente, diariamente llamando a este crecimiento y a esta maduración espiritual. La vida del cristiano es, o mejor dicho, debería ser progresiva, es decir, ir en constante progreso. Nosotros no nos tendríamos, tampoco a Dios le va a molestar que usted, o encontrar en usted que de pronto usted está interesado en seguir progresando, en conocerle y en buscar y llenarse más de Él. A Él no le causa molestia eso, al contrario, se agrada. Entonces nuestra vida va a ir en un constante progreso. Esto es como el niño. Si bien es cierto, el niño cuando está en el vientre de mamá se abastece de un alimento. El niño que sale del vientre de mamá trae incorporado, nadie le enseñó, pero él busca succionar para alimentarse. Y nadie le enseñó. El niño va creciendo y busca alimentarse, a veces por sus propios medios. Pero los mayores, en este caso los padres, son los responsables de darle el alimento adecuado para que su vida vaya en un crecimiento y desarrollo progresivo, para que tenga buena salud. Los padres ven a sus hijos hoy fortachones, fortalecidos, los ven ya afirmados, grandes, grandotes, y usted dice, mucho de lo que ahí está tuvo que ver la dedicación que usted le dio para alimentarlo. Y así es Dios con nosotros. ¿De dónde aprendimos eso? Sino de aquel que un día nos creó a su imagen y semejanza. Y no nos quedamos. Y tenemos chicos grandes y a los que ya no les llamamos mi bebé,
sino que ya tienen 30, 40 y a veces hasta 50 años siguen siendo hijos y usted les sigue alimentando. No cortó esa tarea, no abandonó. Así es Dios con nosotros y permanentemente nos sigue alimentando y sigue animándonos a que nosotros le busquemos más y más y tengamos deseos, anhelos de seguir creciendo y madurando en el conocimiento de Él. El hombre, la mujer cristiana debe tener este ardiente deseo de crecer diariamente con el Señor Jesús. Los llevo a leer Isaías capítulo 6. Isaías en el capítulo 6, hablando del llamado, estaba en un lugar muy particular. Si ustedes observan en sus Biblias, van a encontrar allí en el título, yo no sé qué título tiene su Biblia, pero la mía dice, por ejemplo, Isaías llamado a ser profeta. Y ustedes van a encontrar que él se encontraba en un lugar muy especial. Él se encontraba en el templo. Dice el verso 1: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es decir, que el lugar donde estaba Isaías era en el templo. Y ahí él recibió de parte de Dios, vivió una experiencia que jamás a partir de ahí él se olvidaría. Y en ese lugar y en esa experiencia él recibió un llamado. Dice el verso 6: voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca me dijo: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esto nos enseña que la llenura del Espíritu Santo tiene una previa: la santidad. La búsqueda de la llenura del Espíritu Santo está condicionada a que así acontezca conforme a mi ocupación de ir por mayor santidad. Aquí lo tenemos graficado, ilustrado a través del profeta Isaías. Tocó mi boca y me dijo: este carbón encendido, el fuego del Espíritu Santo tocó tus labios, quito tu culpa y limpio tu pecado. Después de esto, no antes, después de esto, dice el Señor, o mejor dicho, escribe Isaías y dice: oí la voz del Señor. Cuando tú tienes una comunión y una intimidad con Dios, el Espíritu Santo se va a revelar y te va a revelar cosas maravillosas, comprensibles, entendibles, cosas que antes es imposible de poder descubrirlas. Después que sucedió esto, después de haber sido limpio del pecado, después de haberme llenado con el fuego de lo alto, dice: oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? No es que le di una explicación sobre que había que hacer algo, sino directamente dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, Señor, envíame a mí.
Cuando el Espíritu Santo venga a llenar tu vida, después que recibiste a Cristo Jesús, el Espíritu Santo vino a ponerte el sello. Y a partir de ahí, iniciamos una nueva vida en Cristo. Y a partir de ahí, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas para darnos revelación y entendimiento sobre los planes y los propósitos de Dios. Últimamente vengo recordando mucho el Salmo 138. Dice la palabra del Señor que cuando tú y yo éramos un embrión, los ojos inmensos de Dios ya te vieron en el vientre de mamá. Pero esto, si bien es cierto, tiene una connotación extraordinaria, lo que continúa no es menos. Dice el salmista, y no tenías un día de existencia, y yo ya había escrito en mi libro los planes que Él tiene para contigo y a través de tu vida. Días atrás yo le decía, Señor, yo te pido perdón una vez más, porque repasando esto, 24 años yo postergué, entorpecí lo que Él escribió en su libro antes de que yo naciese. Los planes y los propósitos de Dios para conmigo y a través de mi vida durante 24 años. Y antes de que yo naciese, el Señor ya había establecido los planes y los propósitos que Él tenía asignado para conmigo. Pero en 24 años fui el causante de postergar y entorpecer esos planes de Dios. Solo la misericordia de Dios me permitió avanzar en mi edad y llegar a tener un día que no fue la única, sino que seguro que Dios me estuvo hablando mucho tiempo antes en mi camino, pero llegó un día donde mi vida se tuvo que abrir al Señor. Y a partir de ahí pude como retomar o empezar a encolumnarme a aquello que Dios ya había establecido cuando yo todavía no tenía ni un día de existencia. Y acá Isaías, no tengo precisado, no se me ocurrió buscar. Quizás usted lo tiene presente, pero acá Isaías ya era un joven, era un muchachón, era un adulto. Y hasta ese momento, Isaías, que ya estaba escrito lo que él iba a hacer, por eso es llamado aquí a ser un profeta. Dios ya no es que ahora dijo, ¡hey! Encuentro a este. Dios ya tenía establecido que él sería su profeta. Entonces viene Dios en el verso 8 a hablarle a Isaías. Y fue solamente después de haber sido o vivido aquella experiencia extraordinaria donde un carbón tocó su boca. Ahora, miren, no es un carbón cualquiera. Esto no es que si el vecino está haciendo un fuego yo le puedo pedir ese carbón. No. Miren de dónde provino este carbón. Este carbón provino del altar de Dios. Es ilustrativo, es simbólico, es figurado. Tu vida va a ser llena, mi vida va a ser llena, va a ser transformada. Mi vida va a tener un cambio en el rumbo cuando yo busque estar en el altar del Señor. Un altar que puede ser un altar que puede ser en tu casa, ese altar que tú puedes tener en tu dormitorio, ese altar que tú puedes levantar en tu comedor, ese altar, ese es el lugar donde Dios te puede llenar con su Espíritu Santo. Ahí es donde puede aparecer el carbón encendido, que aquí estaba ilustrado por un carbón, pero que hoy representa el Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas. Dice la voz del Señor, porque a partir de ahí empezarás a escuchar la voz de Dios con mayor nitidez, con mayor claridad. Y empezarás a entender con más claridad los planes y los propósitos de Dios, que ya fueron escritos antes
para realizarlos en tu vida y a través de tu vida. No hacía falta explicarle mucho al profeta. Ya lo estaba entendiendo. El profeta, que ahí empezaba a sentir el llamado, entendió: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces el profeta no dudó y dijo: heme aquí, Señor. Aquí estoy. Envíame a mí. Aquí me tienes, Señor. La voz de Dios hablando profundamente a la vida del profeta, hablando a nuestras vidas permanentemente, diariamente, para que nosotros podamos tener una respuesta con el llamado de Él. En esta mañana el Señor nos llama a tener una búsqueda más constante. Y Él está dispuesto a encender nuestras vidas. Él está dispuesto a limpiarnos de todo pecado. Él está dispuesto a llenarnos y a que retomemos para cumplir sus planes y sus propósitos. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Y le dio las instrucciones. Y le dijo: anda y di a este pueblo. Le dio las instrucciones. Oíd bien, primera condición. Oír bien. Estar dispuesto a oír bien la recomendación, el mensaje de Dios. Ve que, por cierto, yo te envío. Era como sellarle que quien le enviaba a transmitir este mensaje provenía del Creador. Oí bien vos y que te oigan bien. Te doy garantía, te doy respaldo, te he tocado con fuego del altar para que vayas y proclames lo que te transmito. Pero primero oye bien tú. Primero sé lleno tú de ese fuego de lo alto del altar, y encontrarás que, por cierto, el que te envía, en este caso, es Dios, tu Creador, el gran yo soy. Hablando de los llamados de parte de Dios, el profeta estaba recibiendo la instrucción que correspondía. Y esto es lo que el Señor quiere instalar en nosotros. Esto es lo que el Señor quiere hacernos entender, que día a día el Señor nos está llamando para que nos volvamos a Él, busquemos de Él y podamos cumplir sus planes y sus propósitos que ya fueron escritos. Habla de esto, o habla en esto, de un constante, progresivo crecimiento y maduración en el camino cristiano. Los recursos están al alcance de nuestra mano. Los recursos los provee Él. La capacidad nos da Él, más allá de que no nos exime que nos preparemos. Pero los recursos y las capacidades las entrega Él. Y Él nos ha entregado 4 recursos indispensables para que en este llamado de crecimiento y maduración nosotros podamos ser eficaces. El primero, yo los llevo al libro de Hebreos, capítulo 9, que ya lo vimos ahí recién con Isaías, capítulo 6. Pero hablando ahora neotestamentariamente, el Señor nos lleva a la palabra de Hebreos, capítulo 9, y el verso 22 dice lo siguiente: casi todo es purificado según la ley con sangre, pero vengo a hacer hincapié en la segunda parte de este versículo. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ese derramamiento de sangre para perdón, ¿qué quiere decir la palabra remisión? Quiere decir condonar una penalidad o una carga. Quiere decir
perdonar malas acciones después de cumplir con la condición de que primero haya arrepentimiento. Jamás el profeta podría salir a cumplir con los planes de Dios si primero no hubiera habido un arrepentimiento. La señal de un arrepentimiento es cuando Dios le dijo: ya toqué tus labios y perdoné tus pecados y te limpié, porque hubo arrepentimiento. Entonces, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay condonación de esa penalidad o de esa carga, no hay perdón de esas malas acciones nuestras, sino previo a una actitud de arrepentimiento. Y dice el verso 28 que ese derramamiento de sangre no es de un hombre cualquiera para que seamos perdonados. Así que el primer recurso, el indispensable, el mayor recurso es habernos dado Dios a su propio Hijo, para que en ese sacrificio nosotros podamos volvernos y cumplir con sus propósitos. El 28 dice: así entonces, o así también, Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Es decir, el sacrificio, el derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario ha sido el recurso, el modus operandi de parte de Dios para que nosotros seamos perdonados y así vueltos a Él para cumplir lo que se había escrito que debíamos hacer. Así que uno de los recursos y el esencial es a través del sacrificio y el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesús. Cristo ya lo hizo y Cristo lo sigue haciendo en la actualidad. El segundo, hablando del Espíritu Santo como recurso, el segundo es justamente el Espíritu Santo. Si nosotros vamos al libro de San Juan, capítulo número 14, vamos a descubrir ahí preciosas palabras de parte del Señor que ustedes seguramente que ya las conocen, pero que no por conocerlas dejan de perder eficacia o poder, sino que hace bien recuperarlas y retomarlas en una memorización de ellas para que haga efecto en nuestras vidas. Dice que el segundo recurso para poder cumplir sus planes y sus propósitos es habernos entregado su Espíritu Santo. Primero, nos entregó Dios su Hijo a través de un sacrificio, un derramamiento de sangre para limpiarnos de pecado. Segundo, nos dio su Espíritu Santo. Dice el verso número 26 del capítulo 14 de Juan: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, hoy diríamos envió en el nombre de Cristo, Él nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que ya nos ha dicho. El Espíritu Santo tiene como recurso indispensable hoy en día el representante de Cristo en la tierra. No es un hombre. El representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. El vicario de Cristo en la tierra no es un hombre, es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien tiene una tarea trascendental en nosotros, que ha venido a habitar el día que le hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, para enseñarnos todas las cosas y una vez aprendidas, para recordarnos permanentemente la importancia de aprendizaje y de ese crecimiento progresivo en el conocimiento del Señor. Y Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Seguramente que usted vive esta experiencia, que ante algunas dificultades que les toca atravesar, seguramente que usted allí, estando en la búsqueda de su Dios, en la búsqueda personal del Señor Jesucristo, seguramente que usted allí aflora en su mente, en su memoria, pasajes que usted ha aprendido y que le ayudan notoriamente para sobrellevar y sobreponerse a algunas dificultades y para poder encarar con sabiduría algún camino que tiene que tomar de ahí en más. El verso 15 del mismo capítulo 14 de San Juan dice: si ustedes me aman, otra condición importante,
Amar a Dios no es solamente decir te amo, Señor. Amar a Dios no es solamente cantarle te amo, Señor. Amar a Dios se demuestra, dice, guardando mis mandamientos. Si ustedes de verdad me aman, dice Dios, pues bien, me demuestran guardando, cuidando, poniendo en práctica, obedeciendo mis mandamientos. Para eso yo necesito conocerlos. Y si se me está escapando algún mandamiento del Señor porque la prueba es un poco profunda, pues bien, será el Espíritu Santo quien traerá a memoria lo que he aprendido, para que entonces yo, en ese amor que le brindo a mi Señor, yo guarde, obedezca, cumpla su mandamiento. Si ustedes, esta es una condición. Yo recuerdo, les voy a contar una anécdota. Allá en el Chaco yo recuerdo que había un hermano, nuevito era, claro, también obedece a eso, que le gustaba mucho la pesca. Y él nos contaba a título así hasta de asombro. Y él decía, ustedes saben, dice, que me fui a pescar con un hombre, no era creyente el que lo acompañó. Y estábamos en el medio del río, dice, y vos sabés que ahí entre charla va, charla viene, empezó a hablar en lenguas. Entonces todos lo miramos extrañados. Porque la experiencia que vivió no condice con lo que está escrito. Dice que la persona va a ser llena del Espíritu Santo y podrá ser bautizado en el Espíritu, sumergido en el poder del Espíritu Santo, en tanto y en cuanto, primero, pase por la remisión de pecados en Cristo Jesús, condición indispensable. Segundo, obedezca mis mandamientos. Entonces no nos enganchemos, porque el mismo Señor después nos da una enseñanza diciendo, no todos los espíritus son de Dios. Revisen, dice, ustedes tienen el propio Espíritu Santo que les va a dar discernimiento de espíritu. Así que no todo aquel que ustedes por allá en la calle, y menos si no es un hijo de Dios, hablando en lenguas, será de Dios. Condición indispensable, vuelvo a insistir, recurso número 1, pasar por arrepentimiento, para que yo sea perdonado de mis pecados. La sangre y el derramamiento de Cristo lo hace posible. Segundo, el Espíritu Santo se va a posicionar en la persona en tanto y en cuanto se haya arrepentido. E inmediatamente puede venir entonces la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. El Señor aquí nos es muy claro. Por eso le dijo al profeta, ahora que está siendo tocado por el fuego del altar, oí bien lo que te voy a dar como instrucción. Y ahora podrás contarle a los demás. Y le dice, solo así, si me amáis y guardad mis mandamientos, allí entonces yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Sin antes pasar por Cristo, arrepentimiento y su sangre redentora, es imposible poseer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede volar alrededor como lo hizo en el principio. Dice, la tierra estaba desordenada, mi vida estaba desordenada. Y dice, y el Espíritu Santo rodeaba la tierra. Mi vida era rodeada por el Espíritu Santo. Es muy distinto el Espíritu Santo rodeándome que entrando en mí. Para que ese espíritu que rodea y que constantemente como un recurso de Dios se acerca a mi vida para hacerme notar que Él está persiguiéndome para que yo me arrepienta, es una cosa. Pero que el espíritu more en mí, tiene que haber una actitud de arrepentimiento de parte mía y una confesión de fe. Entonces viene Dios y dice, si ustedes de verdad me aman, ahora ya está hablando a sus hijos, tienen que obedecer mis mandamientos. Entonces yo le rogaré al Padre y les va a dar otro consolador para que esté con ustedes, no como Cristo que estuvo 33 años. Ese estará con ustedes para siempre. Cada vez que te encuentres en dificultades,
No dejes pasar por alto que también el que está dentro tuyo te está viendo que estás en dificultades. No es que Dios se desentendió de tu vida o de mi vida. Dios está en ti y está también a tu alrededor. ¿En la persona de quién? El Espíritu Santo. Y lo aclara en el verso 17. De ese espíritu, de ese poder del cual te estoy hablando, que si vos me obedeces y pones en práctica mis enseñanzas, ese espíritu es el espíritu de verdad. El espíritu de mentira no es de Dios. No existe la mentira piadosa. No existe la mentirita para salir de una situación difícil. El Espíritu Santo nos sella para que nosotros ahora nos manifestemos en verdad, porque Él es verdad. Así te parezca que por decir la verdad te puede ir mal, ve por la verdad. Porque cuando las cosas parecieren que te van mal, podrás acceder a Él para que te ayude y te fortalezca en las dificultades. Pero si apelo a la mentira y luego voy a la presencia de Dios para pedirle ayuda, Dios me va a decir: hay incoherencia, porque no estás guardando mi mandamiento. Y como posees el Espíritu de verdad, te demando que te muevas en verdad. Entonces viene aquí el Señor y dice: del espíritu del cual les hablo es el espíritu de verdad, el cual el mundo, el que no pasó por la sangre de Cristo Jesús, no lo puede recibir. Después de que nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús y el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, nos da claridad, abrió nuestros ojos. Ahora comprendo cosas que hace poquito tiempo atrás no entendía, pastor, me decía Lorena hace unas semanas atrás. Estoy sorprendida, porque de aquello que yo ni sabía que esto existía. Y cuando empecé a verlo, tampoco lo entendía, pero ¿sabe qué? A partir de hace unos días atrás, un tiempo atrás, estoy teniendo claridad de estos aspectos, me decía. ¿Qué es lo que está sucediendo en mí? El Espíritu Santo le está trayendo, porque ya no pertenece al mundo. El Espíritu de verdad habita en aquellos que andan en verdad. Y el mundo no puede recibir. Entonces, cuando nos contaba esta anécdota de esta persona, es contrario a la palabra. No todo espíritu proviene de Dios, así que hay que tener muy presente esto. Y ustedes han recibido un don, dice, el don de discernimiento de espíritu. Cuando tú te pongas a hablar con alguien, yo creo que te bastarán 5 o 10 minutos a lo sumo y le saca la ficha de qué clase de persona es, quién es, qué persigue. Porque el que habita dentro tuyo, que es el Espíritu de la verdad, te revelará. El mundo no puede recibir el Espíritu de verdad porque no tiene a Jesús, porque no hubo una condición cumplida con anticipación. Arrepentimiento. Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Y ahí viene la pregunta para nosotros. Conocemos. Hablamos mucho del Padre. Quizás hablamos más del Hijo que del Padre. Y muy poco del Espíritu. ¿Son 3 personas? No. ¿Son 3 personas diferentes? No, es la misma, cumpliendo una función distinta. Jesús era Dios, condición de hijo, Dios encarnándose humanamente para darnos y abrirnos el camino a la salvación. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Dios tomó tu y
mi lugar. Le conozco. Yo creo que tenemos que empezar a conocer más al Espíritu Santo de Dios. Muchas veces nosotros escuchamos hablar en lenguas en la iglesia y nos asusta. Hay cristianos que les asusta esto, les hace tener miedo, porque no le conocen. ¿Será de Dios? Entonces, cuando me encuentro en estas incertidumbres, esto habla de mi desconocimiento. Hay doctrinas afuera que dicen que lo del bautismo y la señal de hablar en lenguas fue para aquel momento nada más, que hoy ya no es. Tenemos que conocer más al Espíritu Santo, porque si no vamos a ser corridos de la verdad. Le conozco. El Espíritu Santo es quien actúa como un ayudador para la iglesia. Y ahí viene el tercer recurso: la iglesia. La iglesia. Vamos a Efesios capítulo 1. El verso 17 y 18. Acá está hablándole Pablo a la iglesia, dándole algunas instrucciones, específicamente recordándoles que él está orando por la iglesia para que reciban sabiduría espiritual. Entonces Pablo le dice en el verso 17: y yo estoy orándole al Señor, le estoy pidiendo al Señor, hago memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación por el conocimiento de Él. Esto habla de que el cristiano debe ocuparse, porque hay un llamamiento de parte de Dios a un crecimiento progresivo en el conocimiento espiritual, para que venga y alumbre vuestros ojos, vuestro entendimiento, para que ustedes puedan entonces entender y puedan saber cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto le habla a la iglesia. Luego dice el verso 22: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios le ha dado una asignación, le ha otorgado un mandato a la iglesia para que la iglesia sea la portadora y la anunciadora del reino de Dios, acercándose a un mundo perdido. Y la única manera de poder cumplir con esta asignación, con este mandato, es cuando somos guiados, llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces el tercer recurso, el primero, el Señor Jesucristo, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y Cristo